Saludos. La pregunta del día es, ¿Satanás existe? Te pregunto porque es un concepto bien chocante y me imagino que tu respuesta inmediatamente fue, "Pues claro que sí. Uy, no lo menciones." Y es interesante en la historia conocer la realidad de esta entidad. La realidad de un pensamiento, la realidad de una idea. Así de real como vino a ser en nuestras vidas desde nuestra niñez, así de rápido la podemos remover. Así que quiero compartir en este video qué nos dice la Biblia sobre Satán o Satanás. La historia es que era un ángel o un arcángel, se llamaba Lucifer, uno de los ángeles principales de Dios. Y en una ocasión se encontró enemistad o se rebeló contra Dios y se dijo a sí mismo, yo quiero obtener la adoración de Dios y quiero ser como Él. Y por ende, Dios, según la historia, dice que se dio cuenta, se enteró y lo arrojó fuera del reino de los cielos. Y antes de Lucifer caer o irse del cielo, dice que tomó una tercera parte de los ángeles y vino a morar aquí en el universo. Y ahí pues ya es como decir, ya él estaba en el origen del Génesis, ya él estaba en el mundo cuando Dios originó. Esa es como decir una de las historias y concepciones que se tiene. Pero la pregunta es, ¿está esa historia aquí en la Biblia? ¿Es exactamente eso lo que dice la Biblia? Y la respuesta es no. Entonces por eso es interesante conocer si esta Biblia en su origen fue de un lenguaje arameo y hebreo. ¿Qué significó originalmente esta palabra para los autores originalmente? ¿Y qué significó en las historias de lo que llamamos el Viejo Testamento originalmente para así uno conocer lo que significó y lo que significa y representa? Y al estar claro, entonces uno a la pregunta, ¿existe Satanás? Uno puede decir, según la Biblia, no. Y después podemos decir, según la Biblia, sí, porque sabemos quién es. Y si la pregunta fuera hoy en el siglo XXI, ¿y quiénes son los satanases? ¿Y quiénes son los adversarios? ¿Y quiénes son los que están causando mal, estragos, dificultades? ¿Sabríamos identificarlo? ¿Sabríamos decir, los vemos, estamos conscientes de que estas historias nos quisieron enseñar y nos enseñan a nuestra realidad? Lo mismo, y es prácticamente sinónimo con, ¿podríamos ver hoy quiénes son anticristos? De eso se trata. Entonces vamos a ver, según la Biblia, qué dice sobre Satanás. Lamentablemente en todo el libro de Génesis no aparece ni una sola vez. La referencia a la serpiente no es Satanás. Eso ya es una conciencia, una idea que se le asumió a la serpiente y es una idea o concepto nueva testamentaria. Y entonces por eso en el Nuevo Testamento hay que ver a qué serpiente antigua en el libro de Apocalipsis, mira, el último libro, se refería cuando habla sobre la referencia de la serpiente antigua.
que todos asumimos, la serpiente antigua, la serpiente del Génesis. Y hay que ver en cada referencia bíblica, especialmente en el Nuevo Testamento, cada vez que se menciona la palabra Satán o Satanás o diablos o diabolos, entenderla en su contexto, para así estar claro de lo que es, de lo que fue según el contexto y de cómo es y lo que es en nuestra actualidad. Y también lo que no es. Tenemos un reguero de guerras espirituales. Lamentable cuando uno ve los domingos mirando a Facebook y ve tantas diferentes congregaciones alrededor del mundo. Y guerra espiritual y ayuno para atar y reprender y el mal. Y cuántas personas ahora con esto del COVID y la pandemia predicando de que estamos en el fin, el rapto se acerca, prepara. Unos clases de nivel de estrés que lamentablemente se está viviendo por ideas y conceptos totalmente erróneos. Y de eso se trata, familia, esta clase de video que quiero hacer para concientizarte y para que te motive a leer. Si tienes una Biblia, agárrala, ábrela, léela. Y con una mente adulta ahora examina estas historias que hemos creído por tantos años. Y las hemos creído así, a fe ciega, y como la multitud y la masa con quienes estamos y nos rodean y todo nuestro ambiente es formado a las ideas y concepciones que tenemos de esto. Como te decía, en el libro de Génesis no menciona la palabra Satán, Satanás, diablo, ni nada de eso. En un video anterior que hice, la primera vez que la palabra se menciona, la palabra Satán, se menciona en Números capítulo 22. En Números capítulo 22, versículo 22. En la historia de la burra de Balaam y el Satán, el Satanás fue el ángel de Jehová en esa historia. Porque la palabra Satán es una palabra hebrea, aramea, que significa adversario. Cada vez que vemos esta palabra en la escritura, es necesario ver quién fue o quién fue el adversario, a quién se refería. Y como he compartido en el otro video anterior, entonces cuando uno examina a luz de las escrituras, cada vez que uno ve, uno puede ver que desde el Viejo Testamento, en el libro de Job, fue un ángel, como lo dice claro el libro de Job, la corte celestial en esta historia épica. La corte celestial, uno de los ángeles de Dios, actuando como un Satán, o como dice un Satán, el adversario, estaba trayendo acusaciones ante Dios, pero era uno que estaba, según el texto, sujeto a Dios. Como decir, de parte de Dios, no alguien adversario en las conciencias que tenemos globalmente o especialmente en las religiones y en la cristiandad, donde es el enemigo número uno de Dios y de tu vida. No, en el texto claro lo dice que es, según la historia, uno de los ángeles de la corte de Dios, que en este caso, como diferentes rangos o diferentes oficios que ángeles tenían, y lo vemos a luz de la escritura, hacían lo que Dios quería que hicieran. Vemos en Egipto como el ángel de la muerte causó que los primeros hijos de los egipcios murieran. ¿El ángel de quién? De la muerte. ¿De quién era parte ese ángel? De Dios. Vemos también en otros versos en la Biblia donde un ángel de parte de Dios causó o incitó a Acab, al rey Acab, a mentir. Un ángel de parte de Dios causó al rey Acab a que mintiese. Vemos también cómo y esta es una escritura que digo, wow,
¿Se contradecirá esto o qué o clarificará esto? Cuando vemos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, esto es la historia referente al censo que David hizo, donde dice, y el Señor incitó a David a hacer un censo. Y vemos en Primera de Crónicas 21:1, donde redacta la misma historia del censo y dice, y Satanás incitó a David a hacer el censo. ¿Cuál de los dos fue? ¿O se contradice o clarifica el punto que te quiero traer? Que es entender qué Satanás originalmente significó para los autores originales miles de años atrás, cuando dijeron o se referían en su lengua natural a un rol que alguien estaba ejecutando de adversario, de enemigo, de opositor. Y por eso es necesario. Asimismo lo vemos en Zacarías capítulo 3, versículo 1, donde el mismo Dios está reprendiendo a su ángel, que su rol era el Satán o el Satanás o Satanás por lo que estaba haciendo. Léelo en tu Biblia, Zacarías capítulo 3, 1. Y esa prácticamente son las pocas veces que Satanás se menciona en el Viejo Testamento, y hay también otras ocasiones donde personas fueron satanases del rey David, donde fueron adversarios que Dios mismo levantó como adversarios contra Salomón, contra David, contra diferentes reyes, contra el mismo pueblo de Israel. El mismo Dios los levantó a diferentes reyes para que causaran calamidades como adversarios, como satanases. Ese es el significado de la palabra en su origen. Y así mismo la vemos en el Nuevo Testamento. Eso es vital, con tal entendimiento, conocer en la historia todas estas ideas y conceptos, cómo han sido reformadas y reinventadas y magnificadas. ¿Para qué? Para causar en la masa de la gente por ideas y conceptos que la gente no entiende, pero solo los reyes o los líderes o los empoderados, para causar temor en las personas o para causar en ellos una manipulación y control sobre las sociedades. Por esto estas ideas y libros dicen mucho más sobre la vida de los seres humanos, y por eso las encuentro interesantes, y es vital que conozcamos para así saber quiénes son nuestros adversarios y vivir de acuerdo a una conciencia madura, iluminada con la verdad del Evangelio y la buena noticia que Jesús nos habló. El mismo Jesús, cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué le está diciendo? En su lengua aramea le está diciendo, no seas un adversario. Te puedo dar muchos ejemplos más en el Nuevo Testamento concerniente a el uso de la palabra Satán. Pero lo interesante sería, hicieras dos cosas. Una, busca en tu propia Biblia, en la parte de atrás al final, tal vez tienes, tal vez en una Biblia de estudio, o puedes buscar donde hay más referencias o todas las referencias que en toda la Biblia menciona la palabra Satán, Satanás o diablo, para que cada una de las referencias tú las leas y puedas leer en su contexto, y te darás cuenta de quién o quiénes fueron los adversarios. Como Roma fue uno de los satanáses más grandes sobre el pueblo de Israel en el Nuevo Testamento, como los mismos judíos fueron los mayores satanáses de la iglesia primitiva, porque fueron los mayores enemigos y perseguidores del evangelio o la buena noticia que Jesús había y estaba estableciendo en la mente de su propia gente. Como Pablo fue el Satanás de Esteban, el primer mártir en la Biblia. Y después Pablo vino a concientizar
y vino a ser partícipe de las persecuciones de su propia gente o de los que vinieron a ser satanáses o enemigos del evangelio, el cual ahora él predicaba y anunciaba. Y constantemente vemos en sus cartas como Gálatas, como Filipenses, como Efesios, como Colosenses, en cada una de las cartas que él está anunciando y en el libro de los Hechos, las persecuciones que su propia gente le hacía. Como vemos en el libro de Apocalipsis, cuando se está refiriendo simbólicamente a la serpiente antigua y en este caso en un contexto poético. ¿Por qué? Porque se estaban aludiendo a Roma, que estaba haciendo los grandes perseguidores por Nerón sobre estas 7 iglesias y donde se escribió prácticamente donde Juan tuvo esta visión en Patmos y en esa región donde Roma era, como decir, los reyes sobre. Es necesario conocer todas estas verdades interesantísimas y remover todas estas ideas que nos han puesto en nuestra mente que no son reales. El otro punto de los dos era, vamos a ver qué dice la Biblia rápidamente, porque los dos libros que se toman para decir que la realidad de Satanás como Lucifer que cayó del cielo es Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Y quiero leer brevemente, rapidito, Isaías capítulo 14. Y como les digo, es necesario cuando leemos las Escrituras leer su contexto. ¿Y qué nos dice el contexto? Mira, aquí rapidito nos dice una burla contra el rey de Babilonia. Esto está en el topecito del capítulo 14 en mi Biblia, que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la versión que uso para estudiar. Burla contra el rey de Babilonia. Entonces, cuando uno lee el contexto, está hablando sobre el rey de Babilonia. Inclusive, si vamos al capítulo 13, vemos mensaje acerca de Babilonia. Y es interesante uno ir leyendo en contexto para entonces, cuando llega a los versículos que utilizamos, a que supuestamente ahora son espirituales y se está refiriendo a Satanás, no se da cuenta que no son. Déjame leerlo. Ahora sería Isaías 14, el 12, dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios y voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos. Te invito a leer el capítulo 14 entero y léelo desde el 13 en adelante hasta el 15. O si sigues leyendo, verás que supuestamente en estos textos el mismo Jehová trayendo consecuencias sobre diferentes reyes y reinos, y en este caso en el capítulo 14 es una mofa, una burla al rey de Babilonia, que era el rey Tiro. Y de ahí se saca fuera de su contexto, por eso es que digo una eisegesis, y se le achaca a esta ilusión de un Lucifer. Inclusive la palabra Lucifer no es una palabra hebrea, es una palabra del latín que significa estrella de la mañana. Y hace referencia a lo que conoceríamos hoy como el planeta Venus. Entonces, es interesante ver el contexto de estas historias.
La otra también la encontramos en Ezequiel capítulo 28. Como les dije, 14 de Isaías y el 28 son los textos que se utilizan para anunciar o para entender el origen de la caída de Satanás. Cuando uno los lee en contexto, estás tomándolos fuera de contexto. Y lo más importante, si se le pregunta a judíos hasíricos o judíos ortodoxos, como diríamos, si ellos creen en Satanás y si su Dios Hashem, porque así es como lo llaman ahora, tiene algún adversario o enemigo, ellos dirían no. Esos son los idólatras religiosos de otras religiones, dirían los cristianos, que son los que tienen una mente dualista. Entonces, en la conciencia de ellos hay un solo Dios, soberano, único, que no tiene adversos ni enemigos, sino que todos los seres espirituales o angelicales están subordinados a sus órdenes eternas. En el caso de los cristianos, aquí te estoy presentando una cosmología o una idea totalmente diferente y a la cual te invito a que la dejes y la entiendas por lo que en la historia ha sido. Ezequiel 28 también, como dice, mensaje para el rey de Tiro. Dice, en tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios, estoy sentado en el trono divino, en el corazón del mal, por eso eres solo un hombre y no un Dios. Aunque te jactes de ser un Dios, te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado muchas riquezas, oro y plata para tus tesoros. Si tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Ya que te crees tan sabio como un Dios, haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Puedes seguir leyendo el contexto y te darás cuenta a qué se atribuye esta historia. Por eso es necesario conocer todo lo que es el Viejo Testamento y las historias de reinos, de dioses y cómo se peleaban entre unos a otros para así demostrar que el Dios y el rey eran los soberanos y poderosos sobre otros reinos. Y esas batallas épicas es necesario conocerlas en la historia para ver lo que nos están enseñando y no tener unas ideas impuestas por seres humanos de cucos que no existen. Termino con esto. ¿Por qué les comparto? Porque entonces sí es necesario de conocer quiénes son nuestros adversarios o conocer, ¿tendré yo algún adversario? Cuando Jesús vino a compartir con cada uno de nosotros la esencia de la vida y del amor, uno de los principios vitales que enseñó fue el de amar al prójimo, el de que no tenemos enemigos. Por eso fue que demostró su reino, el reino del Padre, de todos nosotros en la conciencia del amor es tan y tan diferente que no hay enemigos, que aprendemos a amar incondicionalmente, entendiendo a otros seres humanos en esta hermosa vida que juntos estamos viviendo. Y que hay personas que tienen tal vez una conciencia y unas ideas diferentes a la nuestra. Y por eso es necesario que bajo principios de amor, de compaciencia, de servicio, seamos luz en medio de las tinieblas. La vida es simple y es necesario entender estas historias. Así que, familia, espero que estén bien. Gracias, salud y paz le deseo a todos.
Nos vemos en el próximo video.